Buenas noches. Presentaremos la actividad del eje 2, cómo enseñarle a un niño feral. Integrantes: Valeria Rondón Vidal, Kevin Santiago Chimpira Pineda, Sharon Andrea Lozano León. ¿Qué es un niño feral? Los niños salvajes o niños ferales son aquellos que han permanecido los primeros años de su vida en aislamiento, es decir, sin contacto con otros seres humanos. Un niño salvaje es una persona que ha vivido fuera de la sociedad durante un largo periodo de su vida, de su infancia. Esta categoría incluye desde personas que no hayan tenido el más mínimo contacto humano durante años o niños que hayan sido confinados. Eh, es importante recordar que el lenguaje es uno de los tantos aspectos de la personalidad del niño que sufren las consecuencias de la privación ambiental. Cuando la privación es muy severa, el niño no llega a hablar. Por ello, un ejemplo de esta situación extrema es el caso de los niños salvajes, que han crecido aislados de todo contacto humano. Buenos días, mi nombre es Valeria Rondón y voy a hablar sobre el autor y su teoría. Para los propósitos de la actividad propuesta, se eligió al autor Jerome Bruner por encima de Piaget y su teoría de aprendizaje. Jerome Bruner fue un profesor, pedagogo y uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, nacido el 1 de octubre de 1915, autor y exponente de la teoría del aprendizaje por descubrimiento, la cual parte del constructivismo y se basa en permitir que el estudiante sea un agente activo en su proceso de aprendizaje, adquiriendo conocimientos mediante la investigación en lugar de limitarse a recibir la información final y completa de parte de una persona que haga el papel de tutor, quien serviría más bien como un mediador entre el objeto de estudio y el estudiante, dándole a este último pistas y datos generales que lo motiven a utilizar la lógica, sus conocimientos previos y su curiosidad para investigar el objeto o llegar a conclusiones por su cuenta, partiendo de la información dada por el docente o por lo que el estudiante haya observado. Se esperaría que, tras los datos impartidos por el docente, el estudiante avance por varios niveles de creciente profundidad relacionados al tema que está investigando, de tal forma que su dominio sobre el mismo crezca junto con el desarrollo de sus capacidades, que se da parcialmente gracias a este mismo proceso. Respecto a esto, Brunner propone 3 formas de descubrimiento: el descubrimiento reductivo, que parte de ideas generales para llegar a conclusiones específicas; el descubrimiento inductivo, que parte de datos aparentemente sueltos para crear una categoría; y el descubrimiento transductivo, que busca conectar diferentes conceptos partiendo de características en común. Todos estos se relacionan en que utilizan datos generales dados por el docente para luego adentrarse en información más específica y contenida. Brunner plantea también que, para que el proceso de aprendizaje se dé, el estudiante debe estar predispuesto a querer aprender, para lo cual se debe activar su curiosidad, nutrirla y ofrecerle una meta clara para alcanzar, para mantenerlo motivado. Además, las herramientas usadas en el proceso de aprendizaje deben ser afines a la edad y capacidades del sujeto. El conocimiento adquirido debe revisitarse cada cierto tiempo con una mayor profundidad cada vez, y el sistema que se utilice debe incluir refuerzos y castigos, específicamente refuerzos que recompensen la creatividad y la curiosidad. Muy buenas, mi nombre es Sharon Andrea Lozano y les voy a hablar un poco de por qué escogimos la estrategia de Brunner. Bueno, esta estrategia se basa en aprendizaje por el descubrimiento, a diferencia de Piaget, que su estrategia dice que el aprendizaje son esquemas que se registran. Es decir, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que el hombre elabora. En cambio, para Brunner, pues es esta estrategia donde desarrolla que el aprendizaje surja espontáneamente. De este modo, el aprendiz permite la interacción con 3 elementos: estímulo, ambiente y conocimiento. En primer lugar, se construye un vínculo con el estímulo que se desea conocer. En segundo lugar, es cómo influye en el proceso, porque facilita su uso y las herramientas y limita el empleo de diferentes opciones. Y el conocimiento, porque obliga a utilizar sus saberes previos para así adquirir nueva información y construirla. Por esta razón, escogimos la estrategia de descubrimiento, ya que es un niño feral, es un niño que viene de otro ambiente y queremos que experimente cosas nuevas en el ambiente actual, que se llene de conocimiento, de intriga por saber cómo funcionan las cosas. Por eso escogimos esta estrategia para integrarlo a la comunidad. Bueno, ¿por qué elegimos esta estrategia como tal? Pues se eligió porque es una de las maneras más prácticas para integrar un niño salvaje a la sociedad,
permitiéndole, como lo dije anteriormente, experimentar y comprender el nuevo mundo mediante la exploración. Y a medida que vaya relacionándose con nuevas cosas, se verá interesado en seguir preguntando, en seguir conociendo por su propia cuenta, generando así un aprendizaje más activo, donde él mismo va aprendiendo poco a poco mediante lo que va experimentando. Antes que nada, para que un niño se integre a una sociedad nueva, es importante la aceptación, los valores y dependiendo de cómo se aborde a ese aprendiz o a ese niño feral. Y quiero finalizar con esta frase de Brunner: el aprendizaje es un proceso, no un producto. Nunca dejemos de aprender y de reformular nuestros pensamientos a través de la experiencia sensorial y psíquica. Muchísimas gracias.